Que tengan buen día. Hoy día vamos a trabajar un retrato. Este retrato lo vamos a trabajar solamente con un color, ¿ya? Como se fijan, ya tengo aquí el dibujo con línea modulada, como ya lo hemos visto. Dijimos también que el dibujo es importante para la pintura, ¿verdad? Dijimos que teníamos que hacer un buen dibujo muy bien estructurado, con las facciones bien ubicadas y con la línea modulada también correcta. Y posteriormente pasar a pintar. Vamos a trabajar solamente con un color. Ustedes pueden trabajar si desean con un color que de preferencia sea oscuro. Puede ser azul, rojo, algún color oscuro, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar de color azul. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Este ejercicio es importante antes de pasar a lo que es la etapa del color. ¿Ya? Primero vamos a resolver el volumen, pero solamente con un color. Eh, como saben, para lo que es la técnica del óleo o el acrílico, se suele usar lo que es el blanco para generar tonos, ¿no? Grados de intensidad del claro al oscuro. En este caso vamos a usar solamente el agua. ¿Listo? Entonces, si queremos que sea más claro, usamos más agua. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Es importante comenzar siempre por las zonas más claras. A diferencia del óleo del acrílico, en el caso de la acuarela trabajamos de los tonos más claros y luego vamos poniendo poco a poco los más oscuros. Muy bien. Entonces ya hicimos unos ejercicios previos y vamos a comenzar a trabajar. Primero dijimos vamos a hacer un tono claro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, siempre tengo que tener un retazo de cartulina para ir probando el tono con el que estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, recuerde, vamos a comenzar con un tono claro y luego vamos a ir aumentando, ¿ya? Más pigmento para hacerlo más oscuro. Muy bien, con este tono me parece que está muy bien. Entonces comenzamos. Muchos comienzan por diferentes zonas, en el caso del retrato, ¿no? En mi caso suelo comenzar mucho con lo que es los ojos, las facciones, ¿listo? Vamos a comenzar con los ojos. Muy bien, entonces, primero voy a ponerle una capa. Recuerden que el tamaño del pincel también es importante, ¿no? Voy a cubrir primero, darle una capa a todo lo que es el cabello, ¿listo? Entonces, parece que este tono está bien. Voy a agregar un poco más para que no tenga problemas, o sea, para que me alcance, ¿listo? Muy bien. Entonces, probemos, muy bien. Ese tono está muy bien, me parece, ¿listo? Hay diferentes formas de comenzar. Nosotros vamos a trabajar como por capas. Listo, entonces muy bien, ya hicimos el ejercicio, recuerdan, de cargar bastante e ir conduciendo. ¿Listo? Muy bien. Yo puedo conservar de repente algunos brillos si tuviese con este tono. ¿Listo? Fíjense cómo la tinta está contenida y voy conduciendo. Sí. ¿Ven? Entonces le estoy poniendo como un tono base, pero a todo lo que es el cabello, solo al cabello. ¿Listo? Ustedes pueden ir conduciendo como hemos hecho el ejercicio. Exactamente el ejercicio, recuerden, era así, ¿no es cierto? Voy bajando, pero ahora no lo trabajo de forma horizontal, ¿no? Puedo ir en varios sentidos, pero conduciendo, recuerden, lo que es la tinta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya quedó parejo. Fíjense, voy a absorber estas zonas que están quedando de más, ¿no es cierto? Igual aquí. Esta es una primera capa. ¿Listo? Solo para el cabello. Muy bien. Ahora, como es un delineador, voy a trabajar los cabellos sueltos. ¿Listo? Eso ya ustedes lo pueden trabajar con mayor sutileza y con más calma en casa, ¿no? Recuerden repetir el video una y otra vez si hay algo que no ha quedado claro. ¿Listo? Recuerden que hay que ir conociendo la cartulina, ¿no? Hay cartulinas que demoran en el secado y otras que aceleran un poco el secado. Pero en este caso, esta cartulina seca de manera regular, ¿no es cierto? Muy bien, ya tengo la primera capa en el cabello. Ahora voy a integrar la parte del cabello a lo que es la frente para que no quede marcado, ¿verdad? Entonces, con un pincel húmedo
voy trabajando eso. Entonces, fíjense, voy secando el pincel, fíjense, para de esta forma. Obviamente siempre fijándose en la imagen. Listo. Absorbo, limpio el pincel y voy absorbiendo con el pincel para que no me quede estas líneas. Listo. Entonces de esa forma evito que se marque, ¿no? Se quede cortado, ¿no? Entonces absorbe. Si tienen una cartulina buena, es mucho mejor trabajar en una cartulina de mejor calidad, ¿no? Obviamente. ¿Listo? Muy bien, fíjense, ya tengo la primera capa que es en el cabello. Fíjense cómo han quedado algunos brillitos. Estos brillos, con mayor maestría ya con el tiempo, ustedes van a poder ir dejándolo para que formen parte de lo que es el brillo en la zona de los cabellos. ¿Listo? Muy bien, entonces comenzamos. Ya tengo el cabello, la primera base, la primera capa para el cabello, y ahora voy a proseguir. Voy a comenzar con los ojos. ¿Listo? Entonces voy a darle una capa a todo lo que es el cabello. Todavía mi intención no va a ser ponerlos oscuros. Recuerden que voy de claro a oscuro. Entonces voy a generar luego los volúmenes. Para tener mayor confianza, colocamos el pigmento en la zona oscura. En este caso, fíjense en la imagen. Aquí. Aquí es oscuro también según la imagen. Y en la línea de las pestañas, ¿cierto? Muy bien. Coloco en esas zonas porque de ahí voy a ir jalando hacia la zona de luz. ¿Ven? Y fijándome obviamente en la imagen, ¿cierto? Entonces, y haciendo que no se me corte, ¿verdad? ¿Recuerdan? Absorbo el pincel con el papel y voy dando volumen. Tratar de no insistir mucho, ¿ya? Para que la superficie de la cartulina no se maltrate. Fíjense, acá me está quedando cortado, lo voy a ir trabajando un poco. ¿Bien? Muy bien, ponemos rápidamente en el iris, en la pupila, ¿verdad? Más oscuro. Pongo en la parte de arriba del iris. Y de ahí voy a ir como con agua, recuerden el ejercicio que hicimos, degradar, ¿no es cierto? Y si hubiese un brillo, lo voy a conservar con el color de la cartulina. ¿Ven? Fíjense, ya está ahí el brillo, ¿no? Muy bien. El globo ocular, de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Aquí se está aplicando, en el cabello hemos aplicado la tinta plana, recuerden. Ahora, en el cabello, en la facción del rostro, estamos usando degradado. Entonces yo coloco el pigmento en la zona más oscura y de ahí voy jalando, como degradándolo con agua. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces fíjense, seco el pincel con el papel, humedezco ligeramente, un poco, y voy degradando, ¿ven? De acuerdo a la imagen. ¿Ven? También puedo absorber, fíjense, con el papel, ¿no? Y de acuerdo al volumen que yo vea, ¿no? Entonces, ¿ven? Fíjense, también funciona. Entonces, ustedes ya tienen que ir viendo sus materiales. Muy bien. Listo. El párpado inferior, ¿se acuerdan? ¿Dónde más oscuro? Adelante, aquí cerca del lagrimal o en la colilla. En la colilla. Entonces, ahí voy cargando un poco más. O sea, cargo ahí sin miedo. Y de ahí lo llevo y lo conduzco hacia la zona más clara, ¿no? El ejercicio de degradado, ¿recuerdan? Entonces vamos a hacer el ejercicio de degradado. ¿Listo? Entonces voy haciendo el degradado. ¿Ven? Y para que no quede cortado, recuerden, voy absorbiendo con el pincel, ¿no? Y con agua, recuerden. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro ojo, ¿no? Entonces de manera un poco más rápida, ya como ya hemos hecho el procedimiento, cargo en la zona más oscura, zonas más oscuras, y de ahí lo voy degradando con agua, ¿no? Y dándole forma de acuerdo al volumen de la imagen, ¿no? Entonces fíjense. ¿Bien?
Y recuerden, evitar que me quede cortado si no es la idea, ¿no? Si mi imagen de referencia no se corta, tampoco. ¿Ya? Sobre todo si inicio, en esta etapa en la que yo inicio recién a trabajar con retrato o con la técnica de acuarela, evitar que quede cortado, ¿no? Si la imagen de referencia no me indica, hay que ir pegándose a la imagen de referencia, ¿listo? Muy bien, entonces ahora igual vamos a colocar a la pupila, ¿no? La pupila, hay un brillo ahí, lo voy a conservar y cargo en la parte superior, ¿no? La que está más cerca a la línea de las pestañas. Y de ahí recuerden, degradado, ¿no es cierto? Con agua. Y voy a conservar un brillo también, igual que al otro lado, aunque no lo tiene la imagen de referencia, pero voy a poner un brillo ahí abajo, ¿no? Muy bien. El globo ocular, igual voy a cargar aquí en la colilla del ojo, un poco oscuro. Listo. Voy a dejar que absorba un poco la cartulina, ¿no? Para que no se retire tan rápido. Aquí me estoy olvidando del lagrimal, ¿no? Entonces que absorba un poco la cartulina y de ahí degrado un poco, ¿no? Con agua. Fíjense cómo seco el pincel y luego absorbo, ¿no? Ya, eso ya lo tienen que hacer ustedes con la experiencia, ¿no? Mientras más practicando, van a ir de repente utilizando otros argumentos para limpiar, para absorber, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse nada más. Muy bien, ya tenemos ahí lo de los ojos. Lo del párpado también parece que está bien ahí. Entonces, aquí, la línea de las cejas. Recuerden que el dibujo, fíjense cómo va respirando y me ayuda bastante, ¿no? Muy bien, listo, ya está ahí. Un buen dibujo con línea modulada nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, ayuda en los tonos que le he puesto oscuro también. Muy bien, ahora vamos por la nariz. Recuerden, siempre en la parte baja ponemos oscuro, ¿ya? Para generar volumen. Toda esta parte baja. Y de ahí voy llevando hacia la zona más clara. Muy bien. Todo esto está en sombra en realidad, ¿no es cierto? Entonces voy a cubrirlo. Muy bien. Voy a darle un tono por alguno de los dos lados. Y con agua, fíjense, voy a hacer de que no esté tan marcado, ¿no? Y voy generando el volumen. Fíjense, muy bien. Absorbo, ¿no? Recuerden, si no quiero que me quede marcado, voy absorbiendo. Fíjense, acá está quedando cortado o marcado y lo voy absorbiendo con el pincel. Seco el pincel y va a absorber, ¿no? Muy bien, si quisiera absorber de repente un brillito en la parte baja del lóbulo de la nariz, pues voy a absorber un poco. Fíjense, ¿ven? Para que genere un poco más de volumen, ¿ya? Obviamente no va a llegar a ser blanco, pero sí genera una especie de reflejo. Ahora, no quiero que se corte esta parte baja de la línea de la nariz, entonces igual absorbo, ¿no? Recuerden, mientras esté húmedo se puede ir trabajando, ¿no? Muy bien, ya tengo la nariz. Y ahora pasamos al labio. El labio superior y el labio inferior, recuerden, entre el labio superior y el labio inferior hay una zona oscura, ¿no? Entonces, vamos a cubrirlo, ¿no? No hay necesidad de dejarlo en blanco, ¿no? Entonces, fíjense, siempre dejemos un brillo para que el labio se genere el volumen en el labio. Entonces hay que dejarle un brillo, a pesar de que la imagen no tenga, la imagen de referencia no tiene en el labio superior un volumen, pero igual voy a dejar en esta zona, ¿listo? Ahí arriba, fíjense, y igual abajo. Recuerden, o sea, la tinta dejo en la zona más oscura, ¿no? Que veo, por ejemplo, en el caso del labio es aquí, ¿no? Y en la parte del costado, en la parte inferior. Y de allí voy jalando hacia la luz, ¿no? Degradando. Espero que absorba un poco la cartulina para que no se disperse tan rápido el pigmento. Absorbe un momento, espero un momento. Fíjense, acá también es oscuro, ¿no? En la comisura de este labio. Entonces, ahí voy a poner. Aquí también la comisura. Muy bien. Entonces, en el caso de la cartulina se aprovecha al máximo el color del papel.
¿no? Entonces se trabaja aprovechando en las zonas de luz dejar gran parte del tono blanco, ¿ya? Del papel. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Entonces voy jalando, ¿no es cierto? Con agua, fíjense. Les decía que no importa esta zona media entre el labio superior y el inferior porque es oscuro, ¿no? Entonces vamos a cubrirlo después. Fíjense, voy a cargar un poco. Fíjense, quedó como un brillo, ¿no? Ya con el delineador puedo ir trabajando este brillo de repente, ¿no? De esta forma. Puedo apegarme mucho más a la imagen de referencia si desean. ¿Listo? Pero fíjense ese brillo cómo genera volumen, ¿no? Muy bien, la comisura. Igual seco el pincel y voy a ir absorbiendo. ¿Ven? Para que no me quede marcada. Listo, voy a cambiar el pincel. A pasar por este. Listo. Fíjense cómo acentúo un poco lo de la comisura, ¿no? Pero voy secando. Seco el pincel y absorbo para que no se quede tan marcado. ¿Listo? Muy bien, ya trabajamos los ojos, la nariz, los labios. Ahora vamos a trabajar lo que es el encaje del rostro, ¿ya? Entonces, igual, fíjense que este lado es más oscuro, el lado derecho, y este es más claro. Entonces, recuerden, yo cargo en la zona oscura. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. ¿Bien? Todo en la zona oscura, ¿eh? Si todavía recién inicio, traten de trabajar en línea con formas nada más, ¿no? Y solo generar el volumen. Muy bien. Ahí voy a trabajar ese lado. Voy a cambiar de pincel. ¿Ya? Recuerden, cambio de pincel porque es una zona más amplia, ¿verdad? Entonces voy a hacer ese degradado. ¿Bien? Absorbo un poco el pincel. ¿Bien? Y voy trabajando el degradado. ¿Listo? ¿Bien? Seco el pincel y va a absorber. Entonces, esa es la intención, ¿no? Igual aquí, ¿no? Que no me quede cortado. Un poco de agua. Seco el pincel y comienzo a absorber. Listo. Muy bien. Tengo cubierto un lado y ahora voy hacia el otro lado. Listo. Cambio de pincel. Aunque podría hacerlo con el otro, ¿no? Pero vamos a cambiar un poco de pincel. ¿Listo? Y hago este lado del rostro. ¿Listo? Dejamos ahí. Y voy a cambiar de pincel. ¿Listo? Dejo que absorba un poco. Fíjense cómo se degrada, ¿no? Apenas entra el contacto, el agua con el pigmento, entonces esa zona del contacto se empieza como a arrastrar un poco la tinta, ¿no? Entonces, poco a poco ustedes van a ir conociendo el manejo, o digamos, del agua en este caso, ¿no? Entonces, o las reacciones que provoca. Fíjense, no quiero que me quede cortado, voy lavando, ¿no es cierto? Acá se me pasó un poco, bueno, lo voy a dejar ahí. Ya voy a tratar de, vamos a ver si absorbemos para que no quede tan marcado, ¿no? Bien. Entonces, se fijan, ya más o menos entienden la intención, es empezar a manejar y generar volumen, ¿no? Sin preocuparse en esta primera etapa del color, solo con un color nada más, ¿no? Entonces ya después, cuando ya entremos, dominemos esto del volumen, ya podemos ir de repente adentrándonos un poco en lo que es el color, ¿listo? Entonces esto es lo que tenemos que ir trabajando. Me olvidaba en la parte baja del mentón. Fíjense, yo cargo en la zona oscura y de ahí con el pincel voy degradando, ¿no? Voy a dejar que absorba un poco. Listo, muy bien. Y absorbo. Listo, muy bien. Muy bien, ahí lo voy a ir dejando. Si
por ahí se nos queda cortada algunas zonas, no creo que haya mayor problema, ¿no? La idea es dominar el secado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a poner la parte oscura. Fíjense en la parte del cuello. Aquí hay una especie de saco. Lo voy a dejar así, voy a dejar inacabado. También tengo que ir manejando, ir jugando un poco con el agua, ¿no? Si ya el rostro es rígido, entonces soltar un poco la acuarela en estas zonas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a preparar un poco más de pigmento, ¿ya? Porque se me ha ido acabando. Bien, jalo un poco y voy a agregar un poco de agua, ¿no? Para esto yo lo hago con el pincel. Ustedes pueden trabajar con un gotero, ¿ya? Con un gotero para agregar agua a su pigmento. ¿Listo?